Hola, bienvenidos. En esta ocasión no voy a hablar de libros de matemáticas, sino de algo divertido, de algo muy divertido. Voy a hablar de objetos voladores no identificados y de las personas, bueno, pues de las personas, no, de los libros que algunas personas han escrito para relatarnos cómo es que estos objetos voladores no identificados han afectado su vida. Entre otras cosas, hoy les quiero recomendar libros acerca de ovnis, es decir, cosas realmente divertidas. Pero antes de pasar a eso, quiero comenzar con un libro que supongo todos conocen, Epistemología, de Mario Bunge, editorial Siglo XXI. Yo tengo la edición de 2013, que es una reedición de algo que dice aquí primera edición en siglo XXI, puesta al día del 97, y al parecer la primera edición es de 1980. Pero yo tengo la sexta reimpresión de 2013, de siglo XXI es esta. Hay aquí algo que quiero comentar antes de pasar a hablar de ovnis. Siempre nos preguntan, ¿los ovnis existen? Ah, Podemos preguntar, ¿existe el número 2? Hay una respuesta que nos da Mario Bunge y es la que quiero compartir con ustedes hoy día. Es lo que se llama, está en la página 54, la voy a citar para no citarla de memoria, lo voy a leer directamente de su creador y luego pasamos a las cosas divertidas. Bien, entonces él va a proponernos una filosofía para explicar los conceptos, la existencia de lo conceptual, y le va a llamar materialismo conceptualista y ficcionista, que tiene 4 tesis fundamentales. El materialismo conceptualista ficcionista tiene 4 tesis fundamentales. Son las siguientes. Número 1. Los objetos conceptuales, o sea, los conceptos, no son materiales ni mentales. Recordemos que lo material, Bunge lo define en función de la energía. Algo es material cuando tiene energía. Lo que no tiene energía no es material. Lo que no cambia no es material. Para Bunge la energía es un índice del cambio. Y como el mundo está en tránsito constantemente necesita energía. Y todo tiene energía y todo está cambiando precisamente porque tiene esa energía. Y lo material es lo que tiene energía, es decir, lo que cambia. Los objetos conceptuales no son materiales, nos va a decir Bunge, no tienen energía, ¿se entiende? Ni mentales. No son signos, ni procesos cerebrales, ni sucesos que ocurren en una mente inmaterial. Son en cambio objetos, es la primera tesis, son en cambio objetos que poseen una naturaleza peculiar e irreductible. Esta es nuestra primera tesis conceptualista. Los conceptos tienen una naturaleza peculiar e irreductible a la mente y a la materia. Bueno. 2. Los objetos conceptuales no existen como objetos materiales, no tienen energía, ni como objetos mentales, porque si fuesen objetos mentales, pues necesariamente tendrían energía, puesto que alguien los piensa y para pensar se necesita energía, serían materiales. Y por lo tanto no están sometidos a las leyes de unos u otros. ¿Qué son entonces? Por ejemplo, el número 2 existe en matemáticas, pero no en mitología. Y Blancanieves existe en mitología, pero no en matemática. Esta es una segunda tesis conceptualista. ¿Cómo existen? Existen en la medida en que pertenecen a ciertos contextos, por ejemplo, teorías. Es decir, no existen ni en lo mental ni en lo material, sino en lo teórico, en ciertos contextos. Esos contextos se entienden no son ni materiales ni mentales. Las teorías, por ejemplo, no son ni materiales ni mentales. La existencia conceptual, es decir, la existencia en ciertos conceptos, lejos de ser ideal, material o mental, es fingida o convencional. No es ni material, ni mental, ni ideal. Es fingida. Hacemos de cuenta que hay conjuntos. Fingimos que hay conjuntos
relaciones, funciones, números, estructuras, proposiciones, teorías, hadas, brujas. Fingimos que existen, pero no existen. Existen en un contexto. ¿Qué quiere decir que existen en un contexto? Quiere decir que existen en la medida en que las personas se juntan, forman un grupo, una secta, forman una secta, tienen un Mesías y fingen que existe un Dios y que ese Dios se manifiesta a través de su Mesías. Es lo que más o menos. Los matemáticos se juntan, tienen una revelación y fingen como que esa revelación los lleva a demostrar algo. Bueno, pues es que eso es lo que dice Bunge. La existencia, la voy a reiterar, la existencia conceptual, lejos de ser ideal, material o mental, es fingida o convencional. Hacemos de cuenta que hay todo lo que ya dije, no solo inventamos los objetos conceptuales, sino también su modo de existencia. Pedimos, exigimos, estipulamos que existen en determinados contextos. Esta es la tesis ficcionista. Número 1. Primera tesis conceptualista. Los conceptos no existen en las mentes ni en lo material. Existen en contextos. Y esos contextos no son ni mentales ni materiales. Sabrá Dios que sean. Pero no son ni mentales ni materiales. Ya lo dije, son contextos convencionales. Varia gente se junta, son sectas de gentes que platican entre sí y dicen, bueno, yo convengo en que tú eres el profeta y a ti se te apareció un ángel y dijo que te sigamos. Y escribiste el gran libro del pueblo. O bien tú eres un matemático, escribiste una teoría y nosotros vamos a fingir como que esa teoría habla de algo. Como que lo que dice existe. Esa es la tesis ficcionista. Es decir, hacemos de cuenta, nosotros, tú y tus amigos hacen de cuenta que existe tal o cual cosa. 4. El concebir un objeto conceptual y asignarle existencia conceptual por decreto son dos aspectos de un mismo proceso que se da en el cerebro de algún ser racional. Oh, pero qué cosas. Ya dijimos que no es mental. Es un proceso que se da en el cerebro. El concebir un objeto conceptual y asignarle existencia conceptual son dos aspectos de un mismo proceso que se da en el cerebro de algún ser racional. Los objetos conceptuales no existen de por sí ni son idénticos a los signos que los designan, ni se confunden con los pensamientos que los piensan. El teorema de Pitágoras y la leyenda del Dorado, la función cuadrática y el pato Donald tienen una existencia ficticia. No existen en el cerebro, pues. Existen, dice aquí, lo voy a reiterar, los objetos conceptuales no existen de por sí, ni son idénticos a los signos que los designan, ni se confunden con los pensamientos que los piensan. Los conceptos no se confunden con los pensamientos que los piensan. Es decir, el pensamiento es aparte de los conceptos. No pensamos con conceptos. Sabrá Dios con qué pensemos, pero con conceptos no. Porque si pensásemos con conceptos, los conceptos existirían en nuestros pensamientos, ya que son aquello con lo que pensamos. Entonces no pensamos con conceptos, sabrá Dios con qué. Podemos imaginarlos o pensarlos y el día que dejen de ser imaginables o pensables dejarán de existir. Al modo en que dejó de existir Júpiter el día que desapareció el último pagano. Para existir conceptualmente, bueno, esto es lo confuso de todo lo que dice Bunge. Para existir conceptualmente es necesario y suficiente que un objeto sea pensable por algún ser racional de carne y hueso. Para que exista, bueno, lo voy a reiterar, para que exista conceptualmente es necesario y suficiente que un objeto sea pensable, es decir, si no puede ser pensado, no existe. Y si es pensado, necesariamente existe. Pero para ser pensado se necesita energía. Para que algo funcione en nuestra mente, para poder generar el pensamiento necesitamos energía. Por lo tanto, estas cosas que tienen por condición suficiente y necesaria el pensamiento, necesariamente pues son materiales. Dice, esta es la tesis materialista de la filosofía del conceptual o conceptología que proponemos. Muy bien. Voy a hacer de cuenta que todo lo que parecen aporías, paradojas o reiteraciones de su propia refutación no existen y que eso que leí tiene algún sentido para alguien. Los objetos ficticios existen en un contexto. Ese contexto no es ni mental ni material. Vamos a suponer que es social. Eso es lo que parece que tiene sentido decir. ¿Y qué es esto social? Bueno, sería algo material, pero
Dejemos que los ficcionistas nos expliquen eso, porque yo no lo soy, yo no creo en esto. Entonces yo lo único que puedo ver es que, de acuerdo a lo que leí, la existencia conceptual es una existencia material, porque su condición necesaria y suficiente de existencia es que lo podamos pensar, y para pensar necesitamos energía. Entonces los conceptos necesitan energía. No se confunden con pensamientos, no pensamos con conceptos, ahora es con qué pensemos. Pero bueno. ¿Todo esto para qué? Bueno, porque de lo que voy a hablar es de puras cosas que están en el reino de la ficción, pero mucha gente cree que no están ahí. Están en la realidad de la convención, de las personas que dicen haberlo visto, y que bueno, como dicen haberlo visto, no tenemos medios, porque son cosas que no se reiteran, no tenemos medios de saber si fue cierto o no, pero el caso es que parece que se reiteran mucho. Los ovnis parece que se reiteran mucho. Uno de los libros más interesantes acerca de los ovnis, quizá uno de los primeros, es la historia de Betty y Barney Hill, que nos cuenta John Fuller en un libro que se titula La jornada interrumpida. Como todos saben, estos señores, Betty y Barney Hill, un matrimonio, fueron abducidos por potencias extraterrestres. Potencias extraterrestres o quizá potencias rusas. No lo sabemos. Ellos tampoco lo saben. Pero no parecían rusos lo que vieron. Si es que algo vieron. Entonces, tenemos este libro. No les quiero arruinar la lectura. Ni tampoco quiero verme demasiado entusiasta comentando este tipo de cosas. Porque quizá estas ficciones podrían ser tomadas como algo tan elementalmente objetivo como las matemáticas. Las matemáticas son objetivas, aunque para Bunge son ficciones. Estos son ficciones, pero seguramente no son objetivas. Que quede para los ficcionistas determinar qué es lo objetivo y subjetivo en su mundo de ficciones. Cosas de los filósofos. Bien, este es una de esas historias que se han vuelto canónicas y que han pasado directamente del relato supuestamente verídico a ser parte del conjunto de cuentos que nos narran en la televisión a cada momento. Vamos por un camino viejo, olvidado, y de pronto una luz en el cielo, se detiene el tiempo, o pasa de otra manera, y de pronto nosotros, bueno, vimos o no vimos nada, o no sabemos qué pasó, aparecemos en otro lugar, etcétera. Luego una regresión hipnótica, otra de esas técnicas ya paradigmáticas, nos hace decir cosas que supuestamente nos pasaron en esa nave extraterrestre. Bien, esta es la historia de Betty y Barney Hill, reproducida hasta el hartazgo y parodizada en todos lados. Bien, vamos a otro libro de dos autores muy conocidos, pero este libro quizá es menos conocido. Luis Paules y Jacques Bergier escribieron un libro que se llamaba La mañana de los brujos, de Matin des Magicians, algo así. La mañana de los brujos. Pero también escribieron otro que se titula El hombre eterno. Bueno, es la traducción al inglés de este libro. A ver, vamos a ver. En la editorial Avon. No les dije cuál era el libro este. La editorial es Dell. El libro es de John Fuller y es de 1967. Primera edición en Dell. El viaje interrumpido de Betty y Barney Hill, John Fuller. Ahora estamos en unos famosos franceses, pero este es Luis Paules y Jacques Bergier. Este es de El hombre eterno. La editorial es Avon.
Y este es un libro de 1972, traducido por Michael Heron. No viene el título original, no sé cuál puede haber sido el título original, ya ven que los gringos le cambian el título a todo. Pero bueno, tenemos este libro donde ciertamente, como en el libro anterior, La Mañana de los Brujos, que está traducida al español y aparece en todos lados, bueno, aquí vamos a encontrar cosas como la historia de los mapas imposibles y que en México aparecen en una revista que se llamó Duda y que muchos compraban, tirajes infinitos, llegaron a los, no sé si 1500 números de esta revista, extrayendo mucho de estos libros, haciéndolos historieta. Y empieza hablándonos del mapa de Piri Reis. Y así va a seguir. Es interesante leerlo. Lo que nos cuenta seguramente en primer lugar son ficciones, bueno, como las ficciones matemáticas. Hacemos de cuenta que lo que dice es así, una verdad por convención. Hay otro libro, El fracaso de los brujos, pero este es menos conocido. El fracaso de los brujos, este es de la editorial Jorge Álvarez de Buenos Aires. El fracaso de los brujos. El francés es El crepúsculo de los brujos, pues ciertamente, en lugar de Le Matin es Le crepúsculo. Y el subtítulo es El realismo fantástico contra la cultura. El realismo fantástico es esa teoría de Berger y Paules. Lo fantástico surge directamente frente a nosotros y nos lo provee pues la ciencia, la arqueología maldita, lo que los científicos no quieren entender. Contrario a lo que son los posmodernos, o lo que podamos entender como posmodernos, los enemigos de la ciencia, estos señores, si bien son anticiencia oficial, no son anticiencia. Son o van contra la ciencia oficial. Ellos se creen los auténticos científicos. Ellos creen que son los que tienen un criterio más amplio que los otros que se dicen ser científicos y que tienen un criterio estrecho y que son prácticamente una conspiración para evitar que la ciencia avance. Algo así, algo así. Ellos son más científicos que los científicos. Bueno, los otros. Este señor va a delatarlos. Este libro, El fracaso de los brujos, de la editorial Jorge Álvarez, es de 1966 y es de un señor Yves Gallifret, y trae artículos de Avery Schatzman, astrofísico, trae varios de Avery Schatzman, de algunos otros supongo menos conocidos como Jean-Claude Becker, Ernest Kahane, Michael Rousset. ¿Puede un soviético creer en la telepatía? Cuando el señor Berger quiere seducir a la extrema izquierda. ¿Por qué querría seducir a la extrema izquierda? Bueno, pues porque durante mucho tiempo se creyó que tras la cortina de hierro se estaban llevando a cabo experimentos psíquicos. Y Berger era uno de los que nos decía que eso es así. De hecho, Berger y Paules fundaron una revista llamada Planeta, de donde pues se sacaron muchas cosas para tantas cosas. Todavía tengo más. No me iré tan lento. Los desconocidos del espacio. Los desconocidos del espacio de Donald Keyhoe. Yo cuando veo estos libros, hasta se llama Mayor Keyhoe. Es un mayor que vio ovnis. Y siempre empiezan con cosas como las revelaciones más recientes, lo que la ciencia oficial niega, la ciencia oficial. Por ejemplo, dice el señor: durante mis largas investigaciones sobre los ovnis he contado con la ayuda de muchos centenares de ciudadanos estadounidenses y también de funcionarios ciudadanos extranjeros. También estoy agradecido a los otros miembros de las Fuerzas Armadas y órganos gubernamentales que me facilitaron pistas,
sin violar en ningún momento la seguridad nacional, hay que decir eso. Y me llevaron hacia informes ocultos sobre los ovnis y acontecimientos sucedidos entre bastidores. La idea de la conspiración, hay una conspiración para ocultar a los ovnis. La ciencia oficial niega los ovnis, niega la telepatía, niega tantas cosas. Además, todo el mundo sabe, especialmente los psicólogos freudianos, que la telepatía existe. Freud la utilizó en algún momento. Debe existir, pues la utilizó Freud. Desde mediados de 1972, nuevas apariciones de ovnis han puesto en un serio compromiso a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos miembros de la Fuerza Aérea se oponen, en privado, al secreto mantenido sobre el tema. Algunos temen que un aumento de los encuentros con estos objetos, tanto en la nación como en el extranjero, llevados a cabo por los pilotos militares y comerciales, pueda producir un súbito cambio para el que no están preparados millones de ciudadanos. Los ovnis están aquí ya y algo va a cambiar. Esa es la promesa desde hace no sé cuántos años de todos estos teóricos. Bueno, hay un teórico muy divertido, Jacques Vallée, El Colegio Invisible, editorial Diana, que ni les dije de dónde está este de Quijo. Este de la editorial Pomaire, Los Desconocidos del Espacio, editorial Pomaire, edición de Doubleday, y se titula en realidad Aliens del Espacio. Quizá esa traducción hubiera sido mejor, Aliens del Espacio, en lugar de Los Desconocidos del Espacio. Eso de Los Desconocidos del Espacio le da como que más misterio. Los aliens del espacio hace que tenga el nivel que le corresponde, que es el nivel de una ficción barata, de película de quinta. Descubrimientos científicos demuestran la influencia de los ovnis en la raza humana. Jacques Vallée, El Conejo Invisible, editorial Diana. Este está editado en México, creo. Sí, México. Primera edición, abril de 1981. El componente psíquico, la coartada triple, el memorándum para los archivos, la función de OEMI, la confrontación, el disco alado, una morfología de milagros. ¿Qué sucedió en Fátima? ¿Quién es usted, señor Geller? Nos va a hablar también de Uri Geller. Recordemos que Uri Geller doblaba cucharas y generó sensación cuando vino a México. De hecho, algunos de mis tíos y mis parientes dijeron que cuando apareció en un noticiero de Jacobo Zabludovsky, en sus casas se doblaron las cucharas. Contra eso, ¿qué podemos hacer? La mente está siempre sobre la materia. Hay que recordar eso. Hay un capítulo aquí que se llama Los peligros de la credulidad ciega. Bien, el gas del pantano de Allen Hynek. ¿Cómo se rieron de eso muchos? Esos no eran ovnis, esos eran gases del pantano. Y luego salió en una serie de televisión que Allen Hynek en realidad no quería ocultar la verdad. Vamos a otro librito interesante también. Los ovnis de la luna. Este me gustó mucho. Los ovnis de la luna. Flying Saucers from the Moon. Este libro es de... vamos a ver el autor. Los ovnis de la luna. El autor es Harold Wilkins. Este es un libro inglés. Peter Owen Limited, London. Ni se alcanza a ver. También los ingleses tienen su gusto por los ovnis. Aquí tenemos una fotografía donde se muestran 3 ovnis. Véanla. 3 ovnis. Ahí se ven. ¿Qué más podemos pedirse? Ahí está la prueba de que existen los seres del espacio. ¿Qué acaso hemos convenido todos en ver esas ficciones? Este es un libro de... no trae la fecha. Pero se la va a pasar hablando de... 3 ovnis. 3 ovnis. Más ovnis. ¿De dónde vienen los ovnis? De la luna. Más fotografías de ovnis. Miren. Ahí está. ¿Quién puede dudar de la existencia del ovni? Si lo estamos viendo en fotografías. Bueno, ya. Es que trae muchas fotos este libro. Vamos a alguien que trató de explicar los ovnis. Carl Gustav Jung. Flying Saucers. No famoso de Carl Gustav Jung.
Objetos, platillos voladores. El mito moderno de cosas que se ven en los cielos. Traducción de R.F.C. Hull por Carl Gustav Jung. Este es de la editorial Princeton Bollingen. Objetos voladores. Tomado de las obras completas de Carl Gustav Jung. Volúmenes 10 y 18. Bollingen 6, 20. Traducido por R.C.F.C. Hull. Ahí está. Carl Gustav Jung. El mito moderno. Todo esto, por supuesto, ha de venir del inconsciente colectivo. Ustedes saben, los ovnis vienen del inconsciente colectivo. No de la luna, del inconsciente colectivo. Es decir, del espacio interior del que tanto habló Ballard. Ay, bueno. Qué bonitas fotos. Y ya para cerrar este divertido video, vamos con otro de Jacques Vallée, muy famoso. Pasaporte a Magonia. Aquí está esta foto. Este es de la editorial Plaza y Janés. Pasaporte a Magonia, también de Jacques Vallée. Este es, déjenme les digo qué fecha es este. Pasaporte a Magonia, primera edición, mayo del 72. Mayo del 72. Traducción de Antonio Rivera. Bueno, de Antonio Rivera, ¿de quién más? No, de Antonio Rivera. Visiones de un mundo paralelo. La edad de los dioses. Brujos bajados de las nubes. Los 7 visitantes de Facio Cardán. El buen pueblo. Criaturas inmortales. Un siglo de aterrizajes de ovnis, del 1868 a 1968. Este autor es muy interesante. En realidad sí es interesante. Este libro es un intento por tender un puente, tenue y frágil, ciertamente, entre una fantasía y un mito. No es una obra científica, pudiéramos llamarla filosófica, si existiese una filosofía de lo no acontecido. Bueno, existe una filosofía de lo no acontecido. Las ficciones no pueden acontecer, porque un acontecimiento es necesariamente algo que ocurre en el espacio y en el tiempo, y las ficciones no ocurren ahí, ni en la mente, ni en ningún lado. No es una obra científica. Si existiese una filosofía de lo no acontecido, es un ficcionista, señor Vallée. Tampoco es una obra documental, pues no se pueden documentar los sueños de los niños entregados a sus juegos, ni los gritos de las mujeres quemadas vivas, pero muchas vidas han cambiado de una manera secreta, de una manera que a veces pasaba inadvertida. Y ciertamente, muchos inocentes murieron en la hoguera a causa de esa fantasía. Hagamos de cuenta que existen las brujas. Han de existir. Si hacemos de cuenta que existen. Y entonces las quemamos. Y luego decimos que las ficciones son inocuas y no requieren energía, que nuestros acuerdos no son pensamientos. Que la propiedad es un mito. Bueno, no es un mito, es una ficción. Hacemos de cuenta como que algo es de alguien, cuando en realidad, pues, ¿qué puede ser de las personas? La teoría de la ficción, de Bunge, hace agua por todos lados. Pero bueno, en lo que descubren eso, lean Pasaporte a Magonia, que es una filosofía de la ficción. Muchas gracias.